Hola familia, qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes, aquí pasándolos a saludar y pues decirles hola y aquí pues motivarlos como siempre. Y pues aquí pasándoles a contar, ¿no? Pasándole, estaba reflexionando entre algunas cositas y una de esas cositas va a ser, a veces muchas personas quieren comenzar un negocio, pero no entienden los fundamentos de comenzar un negocio o todavía no están familiarizados, ¿no? Porque yo creo que todos pasamos por ahí. O sea, todas las personas que ahora tienen negocio, ya tienen años en negocio, pasamos por ahí. Pasamos en la etapa donde tenemos que aprender a administrar el negocio, tenemos que aprender a administrar nuestras finanzas para luego poder administrar el negocio. O sea, no es difícil, ¿no? No es difícil comenzar un negocio, pero es difícil que ese negocio se mantenga. Hay estadísticas que dicen la mayoría de negocios quiebran en los primeros 3 años a 5 años. En 5 años, muchos de los negocios, 90% de los negocios, en los siguientes 5 años ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque hay diferentes lesiones que tienes que aprender a conforme vas con tu negocio. ¿Qué lesiones? Tienes que aprender a cómo manejar tu negocio, tienes que aprender a cómo convertirte en un jefe, tienes que aprender a cómo manejar las finanzas del negocio, tienes que aprender a vender servicios, tienes que aprender a cómo organizarte, tienes que aprender muchas etapas en tu negocio, ¿no? Entonces, a veces yo veo muchos dueños de pequeños negocios que están tratando, o sea, tienen todas las ganas de ir y comenzar el negocio, pero piensan que el negocio se comienza que el negocio va a comenzar a dar frutos así, así, nomás por así. Y déjame decirte algo, muchas personas a veces tienen el potencial de comenzar el negocio y crecerlo, pero también a veces hay mucho, esto lo dicen las mismas estadísticas, hay muchos negocios que rompen y se quiebran porque no tienen la disciplina, porque no han aprendido, porque no están estructurados bien, porque no han aprendido a cómo vender los servicios, no han aprendido a cómo organizar el flujo de efectivo, no han aprendido a cómo organizar los pagos para los empleados, o a veces comienzan con deuda y sus costos son muy altos. Hay un montón de cosas ahí que tenemos que aprender antes de comenzar y de correr un negocio. O sea, suena bonito. Y suena bonito decir, oh, tengo mi negocio y tengo tantos empleados. A veces muchos dueños de negocio con los que me llaman a veces para preguntarme cosas, las primeras cosas que me comienzan a preguntar son, tengo tantos empleados y la primera cosa que yo les pregunto cuando me dice tantos empleados son, ¿cuánto dinero produce tu compañía? Porque para mí saber cuántos empleados tienen y cuánto produce su compañía, puedo hacer una matemática rápida sin saber si están poniendo, si tan siquiera ver su profit and loss, puedo darme cuenta si en realidad están produciendo una cierta cantidad que necesitan de producir por persona, por los grupos que andan. Entonces, ¿verdad? A veces, como les digo, hay muchas cosas que tenemos que aprender antes de llegar ahí. Hay muchas personas que creen, comenzamos un negocio, ya mañana comenzamos a facturar y voy a hacer los miles que estaba haciendo mi jefe conmigo. Y la realidad es que no. El negocio toma tiempo, dicen 3 a 5 años para que un negocio se establezca y para que un negocio esté fijo. Entonces, si lo ponemos en tiempo, son 6,000 a 10,000 horas que en realidad toma. Yo pensaría que yo te voy a decir que toma esas 10,000 horas que necesitas, pero también necesitas capacitarte, necesitas aprender de estructura de negocios, necesitas aprender de manejar las finanzas del negocio, necesitas aprender de organización, necesitas aprender de liderazgo, porque como sabes, trabajamos con humanos, trabajamos para clientes que a veces como están pagando tienen unas expectativas muy altas del servicio y adivina quién va a ser el encargado de cubrir todas esas expectativas, tú como dueño de negocio. Entonces, ¿verdad? Comenzamos. A veces estaba teniendo una conversación la semana pasada con alguien y me decía, yo ya tengo tantos años con mi negocio, pero mi negocio todavía no arranca, todavía no comienzo, me siento atrapado, no sé dónde estoy, no sé ni cuánto dinero hago con el negocio. Y lo primero que le comencé a decir, comenzamos a ir a ver un plan, ¿ok? ¿Cuánto dinero produce el negocio? Cómo debes de organizar el negocio para darte cuenta? O sea, estas son cosas fundamentales. Toda persona que tiene un negocio necesita entender cómo
entra el dinero y cómo sale el dinero, o sea, cómo manejar el flujo de dinero en la caja y cómo manejar el dinero en el negocio. No comiences a ser negociante de la noche a la mañana, no comiences a hacer los miles de la noche a la mañana. Tiene que ver cómo circula el dinero también en tu negocio y cómo se recupera. Y todas estas cosas tienes que entenderlos y tienes que comprenderlo y saber cómo qué cositas puedes hacer para mejorar tu flujo de dinero, ¿verdad? Entonces, como comenzamos en la conversación, más o menos lo comencé a guiar y a decirle, ok, necesitas organizar esto, necesitas mover esto y esto aquí. Y ya por lo menos le quedó una foto sólida, ¿no? De qué es lo que necesitaba hacer. ¿Por qué? Porque tener un profit and loss de un negocio o llevarlo la contabilidad del negocio es lo que te ayuda a esto. Sabes cuánto gastaste en empleados, sabes cuánto gastaste en materiales, sabes cuánto gastaste en overhead, que son la oficina, correr todas las demás cosas, aseguranzas, todos los demás equipos, todas estas otras cosas. Y en realidad hay muchos negocios que están solo sobreviviendo. O sea, el dueño solo está ganando suficiente para cubrir sus propios salarios nomás. Suena bonito decir, oh, tengo negocio, tengo tantos empleados, tengo tantos clientes, pero en realidad lo más importante es saber cuánto está generando el negocio. Entonces, a conforme donde voy, ¿no? A lo que voy a decirte esto. Necesitas estructurar tu contabilidad, necesitas saber cómo estás organizado. Necesitas no mezclar tus cosas personales con el negocio, porque a veces ese es un error común. Muchas personas comienzan a organizar y a sacar dinero de sus negocios para sus cosas personales, o comienzan a pagar cosas personales de su negocio, y eso no te llevas una contabilidad bien. Entonces, vamos a cambiar de mano por aquí. Pero entonces, si tú estás agarrando las finanzas de tu negocio y no las estás tomando en serio, o no las entiendes y no te las organizas, o sea, necesitas tener si algo está roto en tu cuerpo, te rompiste un hueso, te necesitan hacer una radiografía. Para eso es un profit and loss del negocio. Es la radiografía de tu negocio que te puede guiar dónde está tu negocio lastimado y qué es lo que necesitas hacer para corregirlo. Después hablaremos un poquito de más, cómo puedes reducir gastos, cómo puedes reducir esto, cómo puedes reducir liabilities, cómo puedes reducir tu overhead. Pero lo primero es que necesitas números. O sea, si no tienes los números claros, de dónde entra y qué es lo que entra y cómo está saliendo el dinero y cuánto te está quedando ganancia, no tenemos en realidad la información de cómo poder mejorar tu negocio. Como digo, yo entiendo, muchas de estas cosas en realidad generan mucha ansiedad. Hay muchos dueños de negocios que en realidad terminan siendo deprimidos porque el peso de la carga de las deudas cae sobre ellos, y a veces no tienen el dinero suficiente para cubrir el pago de la semana que viene. Están robándole a Pedro para pagarle a Juan, y viven en ese estilo de vida que solo están un error en un negocio, un error en un trabajo para poder romper su negocio y que se desaparezca. Entonces, yo quiero ayudarte a que te comiences a organizar, pero quiero que te comiences a organizar porque vamos a comenzar a hacer ese negocio que sea un negocio productivo, que genere y que puedas contratar a personas que te ayuden a crecer el negocio. O sea, la cantidad de personas que tú empleas no es la importante. Lo importante de adentro del negocio es que tengas ganancias. Y si no tienes ganancias, algo malo está entre tu precio, tu eficiencia con los empleados, o tienes demasiados gastos que no deberías de haber hecho. Y hay cosas que en realidad se pueden limpiar en 2-3 meses. Se va a sufrir, porque se va a sufrir, pero se pueden limpiar rápido. Hay cosas que a veces solo necesitas saber facturar, ¿no? A veces muchas personas están trabajando para contratos comerciales y no tienen una estructura de pagos, y hasta que el contrato le termina pagando 90, 60, 90 días. Pero tú financiaste todo ese dinero para poder colectar y poder hacer ese trabajo. Entonces, los dejo con esto. Pónganse pilas en las finanzas personales, pero de negocio mejor. Y si puedes hacerlo ahorita antes de que comiences a llevar tus finanzas en orden, vas a poder manejar las finanzas de tu negocio en orden.
Y si no lo sabes, busca ayuda, pero no te quedes ahí. Saludos, raza, bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.